Muy buenos días, amados hermanos. Shalom. Sean bienvenidos una vez más a su centro de estudio bíblico Rema, estudiando las raíces hebreas de nuestra emuná. Bueno, les recuerdo nuestros puntos de contacto a través de la internet con nuestra radio online www.remamundial.com. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram nos puede conseguir como Rema Mundial. Allí en Telegram tenemos un canal al cual usted se puede suscribir y le van a llegar los audios, los pósters, los resúmenes y toda la información correspondiente al ministerio por allí. Amén. Por allí, por ese canal de Telegram, era que el Roe Jofre Granadillo se comunicaba con el pueblo de Yod Hei Vahei en medio de este silencio. Así que les recomiendo que se suscriban al canal y allí, si usted no puede escuchar las enseñanzas en vivo y directo por la estación, las escucha en horario diferido cuando se envíen los audios. Amén. Nuestro canal de YouTube, Rema Mundial Oficial. Allí también se puede suscribir y activar la campanita de notificaciones. Próximamente ya va a estar disponible en esta semana la revelación de Yahshua correspondiente al Shabbat pasado que estuvimos estudiando. Yahshua es nuestra visitación. Amén. Nuestro número telefónico, tanto nacional como internacional por la plataforma WhatsApp es más 58414-583-5958, más 58414-583-5958. Bueno, amados hermanos, sin más preámbulos, vamos a orar para continuar con esta serie llamada Tradiciones Hebreas. Yevarejeja Yod Hei Vahei Beishmereja, Yaer Yod Hei Vahei Panaf Eleja Vijuneka, Yisha Yod Hei Vahei Panaf Eleja Beyashem Leja Shalem. Que Yod Hei Vahei te bendiga y te guarde. Que Yod Hei Vahei haga resplandecer su rostro hacia ti y te dé de su misericordia. Que Yod Hei Vahei eleve su rostro hacia ti y te dé de su Shalem. Baruch atah Yod Hei Vahei, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato, Baruch atah Yod Hei Vahei, noten ha-Torah. Bendito eres, Yod Hei Vahei, nuestro poderoso Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yod Hei Vahei, donador de la Torat Emet. Amén, ve amén. Bueno, ayer en el estudio de la costumbre hebrea, cuando un huésped entra en la casa, estuvimos estudiando el día de ayer todo acerca de la reverencia a esta persona que nos visita en nuestra casa y, por supuesto, las salutaciones. ¿Cuáles son los tipos de salutaciones? Shalom, que la paz sea en este hogar. Shalom bit. Amén. Y por supuesto los besos entre los varones en la mejilla y lo que representa. Amén. Esos besos en la mejilla representan lo que aquí en América representa un buen apretón de cuerpos. Es decir, cuando los hombres se palmean la espalda y se abrazan duro, un abrazo fraternal. Amén. Por eso es que en el texto bíblico nosotros vemos y pudimos descubrir, nuestro Abba Kadosh nos enseñó varios ejemplos de besos entre hombres. Cuando Jacob besó a su padre, Yitzhak. Cuando Esaú besó a su hermano gemelo Jacob. Cuando Joseph besó a sus hermanos, quienes los habían traicionado. También Jacob besa a los hijos de Joseph, a sus nietos. Cuando Aarón besó a Moshe, su hermano.
cuando Moshe besó a su suegro Yitro, cuando David besó a Jonatán. Amén. Amores fraternales de hermanos, de padres, de hijos, de nietos. Cuando el padre besó a su hijo pródigo, cuando por supuesto los ancianos de Mileto besaron a Shaul y lloraron alrededor de su cuello. Amén. Entonces vemos que esta costumbre del beso entre los varones del pueblo hebreo hace referencia a un amor fraternal. Hoy vamos a estar desarrollando esta costumbre de quitarse el calzado. Hasta el día de hoy hay costumbres allá en Oriente Lejano, por ejemplo, los japoneses, los chinos, los coreanos, aún se siguen quitando los zapatos para entrar a la casa de la persona que están visitando, y por supuesto esa persona tiene unas pantuflas limpias por debajo que cada huésped se coloca. Pero ¿por qué esta costumbre de quitarse el calzado? Vamos a estudiarlo en este momento. Tenemos que remontarnos hace aproximadamente 2000 o 3000 años atrás, donde las carreteras eran de tierra y el calzado que se usaba eran sandalias. Y por supuesto, los pisos de las viviendas, por ejemplo, de un beduino era uno que vivía en carpas, como vivieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. El piso era cubierto con alfombras o esterillas. Y estas alfombras y esterillas en la noche servían como dormitorio cuando le colocaban arriba almohadones. Entonces, los invitados cuidaban mucho el aseo de este tipo de viviendas dentro de un hogar beduino, dentro de una carpa hecha de tela de pelo de cabra. Amén. Pero también de un agricultor, porque su piso también era de tierra compactada con agua, pero siempre se colocaban alfombras o esterillas. Estas podían ser tejidas también de pelo de cabra o de cuero de animales. Amén. Entonces, al entrar a una casa como huésped, debe hacer como todos los orientales: quitarse sus zapatos, botas o sandalias antes de entrar a la casa. Esto es necesario ya que ellos se sientan en una estera, alfombra o diván pegado del piso. Recuerde que la costumbre en estos tiempos bíblicos, hace 2000, 3000 años atrás, no existían sillas o taburetes de madera, sino que eran almohadones que se colocaban en el piso y se sentaban allí. Entonces colocaban los pies debajo y el calzado estropearía el diván o los lienzos y harían un asiento sucio. Por eso era que la persona se quitaba sus sandalias, se quitaba sus calzados. La idea de contaminación del calzado los llevó a la costumbre de quitárselo antes de entrar a los lugares sagrados. Así vemos, amados hermanos, el ejemplo cuando Yod-Heh Vah-Heh le dice a Moshe Rabenu allí en Shemot, capítulo 3, Éxodo, capítulo 3, en el verso 5. Vamos hasta allá, cuando Yod-Heh Vah-Heh le dice a Moshe que tiene que quitarse las sandalias de sus pies. Vamos a leer desde el verso 1 para leer todo el contexto. Ahora Moshe estaba atendiendo las ovejas de su suegro Yitro. Fíjense cómo Moshe estaba ayudando a su segundo padre, Yitro. Amén, su suegro.
el Cohen o el sacerdote de Midyan, guiando al rebaño hacia el lado extremo del desierto. Él llegó al monte de Elohim, Horeb. El malaj de Yod-Hei-Vahei se le apareció en un fuego ardiente desde el medio de una zarza. Él miró y vio que a pesar de que la zarza estaba ardiendo en fuego, la zarza no se quemaba. ¿Qué es una zarza ardiendo en medio del desierto? Sabemos de las altas temperaturas en el desierto. ¿Qué es una zarza? Es como una bola de espinas, amén, que producto del calor de los rayos de la lumbrera mayor, cuando esta bola de espinos se seca, por lo general se quema, se empieza a quemar. La misma lumbrera mayor la enciende en fuego porque está extremadamente seca. ¿Qué fue lo que le sucedió a Moshe? Que esto es normal verlo en el desierto, pero lo que no era normal era que la zarza no se desintegraba, sino que se mantenía allí con ese fuego. Por eso Moshe, en el verso 3, nos dice: voy a ir allá a ver esta sorprendente visión y el por qué la zarza no se está quemando, es decir, no se está desintegrando. Amén. Porque era normal ver estas bolas de espinos secas ardiendo, pero llegaba un momento que ya se extinguía el fuego porque se consumía todas estas raíces llenas de espinas. En el verso 4, cuando Yod-Hei-Vahei vio que él había ido a ver, es decir, Yod-Hei-Vahei, ¿qué fue lo que hizo con esta zarza que no se desintegraba? Llamar la atención de Moshe. Elohim lo llamó desde el medio de la zarza. Moshe, Moshe. Él respondió: aquí estoy. Él dijo: no te acerques más, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Amén. Cada hogar de cada hebreo que estudia, enseña y vivifica la sagrada Torá es considerado un hogar Kadosh. Amén. Donde la Shejinah, la presencia de Yod-Hei-Vahei, está reposando allí. Por lo tanto, nada contaminado debe entrar a esa casa. Y una de las cosas que contamina un hogar es precisamente, o de un hogar hebreo de tiempos bíblicos, era el polvo de los pies de la persona que venía de viaje o que se trasladaba de su casa a la casa donde iba a visitar. Amén. Producto de que no existían cerámicas, no existía cemento, no existía absolutamente nada de eso, y los pisos eran cubiertos con alfombras y esterillas. En esa época no había aspiradoras ni nada por el estilo, sino que estas alfombras o esterillas tenían que ser limpiadas en la parte de afuera, dándole golpes, sacudiéndolas, para poder quitarles el polvo que tenían encima. Por lo tanto, amados hermanos, era bastante desagradable que un invitado entrara a la casa de alguien con los pies llenos de polvo. Amén. Por eso, a continuación, una vez que la persona invitada se quitaba el calzado de sus pies, ¿qué tenía que hacer el dueño de la casa, o en este caso el anfitrión? Lavarle los pies a su invitado. Amén. Entonces, después de la reverencia, del saludo, del beso, se le ofrece agua para lavar sus pies. Si se usan sandalias, necesariamente se necesita lavar los pies, pero con frecuencia se hace también con los que usan calzado, puesto que el calzado de aquella época no es como el calzado de hoy en día. Amén.
Las suelas de esos calzados también eran de cuero, porque no existía el caucho, no existía absolutamente nada de eso. Amén. Entonces todo el zapato era necesariamente de cuero. Entonces un sirviente de la casa ayudará al huésped poniéndole agua sobre sus pies y sobre una jofaina de cobre, frotando los pies con las manos y secándolos con una toalla. Cuando nuestro Adón, Yahshua ben Yosef y sus talmidim estuvieron juntos, Yahshua tomó el lugar del sirviente, lavando los pies a sus talmidim. ¿Por qué? Porque Yahshua, amados hermanos, vino a servir, no a ser servido. Lo que ellos mismos habían desdeñado hacer por considerarla una tarea humillante. Yohanan nos dice aquí en el capítulo 13, Yohanan capítulo 13, Juan 13, lo siguiente, y vamos a leer desde el verso 1. Era antes de la festividad de Pesaj. Amén. Fíjense, se estaban preparando para la celebración de Pesaj, no de la Santa Cena cristiana, porque Yahshua no instituyó ninguna Santa Cena cristiana. Esa institución de la Santa Cena cristiana la instituyó fue Constantino, el primer papa y emperador de Roma. Amén. Entonces, no hay nada más falso de la religión cristiana que la comunión o la Santa Cena, puesto que Yahshua eso no lo vivificó y mucho menos lo institucionalizó. Él celebraba Pesaj. Amén. Muy bien. Yahshua sabía que era el momento de pasar de esta vida al Padre. Amén. Porque cuando muere Yahshua en Pesaj. Amén. Por eso nosotros, los talmidim de Yahshua, recordamos su muerte haciendo la celebración de Pesaj. En ese momento recordamos la muerte de nuestro Goel Redentor. Amén. Es el único momento para recordar su muerte y para conmemorar esa expiación de los pecados de la humanidad. Amén. Ese día, el 14 del primer mes bíblico, el 14 de Aviv. Los talmidim de Yahshua lo recordamos ese día, el día de su muerte. Ahora, los discípulos de el Jesús que inventó Roma hacen ese recordatorio todos los domingos, tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica. Ellos recuerdan es otra cosa, porque Yahshua no murió los domingos. Yahshua murió el 14 de Aviv. Nosotros recordamos su muerte una sola vez al año. Y hay la disposición para recordarlo en una segunda oportunidad para aquellos que están de viaje en el extranjero o que están cumpliendo con deberes funerarios familiares. Amén. Que Yod Hei Vahei extiende la disposición para recordarlo en el segundo mes, como dice la Escritura, no como dice la religión cristiana, porque nosotros no nos sujetamos a Constantino ni tampoco al Vaticano. Nuestra cabeza es Yahshua, Melech HaMashiach. Amén. Habiendo amado a su propio pueblo en este mundo, continúa diciendo el verso 1, Él los amó hasta el fin. Estaban en el ceder. ¿Qué es el ceder? Estaban comiendo. Y el maligno ya había puesto el deseo de traicionarlo en el corazón de Yehudá ben Shimeón de Keriot. Amén. El maligno, el Hasatán, ya había puesto el deseo de traicionar a Yahshua
Si a Yahshua lo traicionaron y nosotros somos talmidín de Yahshua, tenemos que necesariamente también pasar por traiciones, sobre todo de aquellos que comen del mismo plato con nosotros. Amén. Sobre todo de aquellos que viven bajo tu mismo techo, para que sea bíblico. Amén. Yehudá ben Shimeón de Keriot andaba con Yahshua, predicando y le servía a Yahshua. Sin embargo, que tenía su agenda oculta a lo largo del ministerio de Yahshua, fue el elegido por Yod-Hei Vahei para que el Hasatán hiciera el trabajo sucio. Porque como todos conocemos, Yehudá tenía una agenda oculta. Amén. Es bíblico que haya gente alrededor de los talmidín de Yahshua que anden con agendas ocultas. Y esos son los usados por el Hasatán para la traición. Amén. Pero son las pruebas que cada uno de nosotros debemos pasar. Dice el verso 3. Yahshua estaba consciente que el Padre había puesto todo bajo su poder y que él había venido de Yod-Hei Vahei y estaba regresando a Yod-Hei Vahei. De modo que se levantó de la mesa, se quitó sus vestiduras exteriores, es decir, su capa, y se puso una toalla alrededor de la cintura. Es decir, colocó la toalla alrededor de su cinto. Amén. Se la metió por allí, alrededor de su cintura. Verso 5. Luego vertió un poco de agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus talmidín, incluyendo al traidor Yehudá ben Shimeón de Keriot. Y al secarlos con una toalla que se había puesto, alrededor de la cintura. Amén. Muy bien. Entonces, esta costumbre del lavado de los pies, amados hermanos, viene de allí. Amén. De una persona que viene con los pies llenos de polvo y que lo que usan son sandalias. También vemos, amados hermanos, otro ejemplo que dio Shaul. Allí en Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 10. Amén. Dice lo siguiente: y es conocida por medio de sus buenas obras, como una que ha criado bien a sus hijos, que haya mostrado hospitalidad. Si ha lavado los pies de los Kadoshim de Yod-Hei Vahei, si ha ayudado a aquellos en tribulación y se ha dado a todo tipo de buenas obras. Aquí vemos precisamente, amados hermanos, este ejemplo de el lavado de los pies antes de entrar a la vivienda de un hebreo. Amén. También era conocida esta costumbre en la Tanaj hebrea. Aquí vimos, por supuesto, a Yahshua y a Shaul. Ahora vamos a Bereshit 18. Génesis 18, verso 4. Génesis 18, Bereshit 18, verso 4. Cuando Abraham le ofrece a estos tres malachim, a estos tres ángeles, un poco de agua para que por supuesto tomaran y que se fuesen lavados sus pies para que se refrescaran de los rayos del sol, inclemente del desierto. Así es. Otro ejemplo que vemos es en Génesis 19, verso 2. Él dijo: miren, ahora, mis señores, por favor, vengan a la casa de su siervo, pasen la noche, lávense los pies,
se levantan temprano y sigan por su camino. No, ellos respondieron, nos quedaremos en la plaza. Amén. Entonces aquí fíjense que la costumbre del lavado de los pies es una señal de hospitalidad. Amén. Muy bien. Otro ejemplo que vemos es en Bereshit 23. Génesis 23, verso 32. Bereshit 23, verso, ya va, que no es, Bereshit 23. Ajá. Aquí es donde están haciendo, ya va, discúlpenme un momento. Ajá. Que lo estoy buscando. No, aquí no hay. Disculpen ustedes, amados hermanos, no es allí. Vamos a continuar. Ese ejemplo no lo vamos a tomar. En Primera de Samuel 25, vamos a Primera de Samuel 25 para concluir con esto. Primera de Samuel 25, verso 41. La costumbre del lavado de los pies entre el pueblo hebreo. Ella se levantó, se inclinó con el rostro a tierra y dijo, tu sierva está aquí para servirlos, para lavar los pies de los sirvientes de mi Señor. Esto enmarcado en la situación embarazosa que tuvo que atravesar, por supuesto, Abigail, si más no tengo, así es, la esposa de Nadal, quien estaba allí poniéndose necio con el rey David. Entonces, por supuesto, ella fue delante del rey y, por supuesto, le sirvió como debe ser. Entonces, aquí lo que estamos viendo, lo que queremos estudiar, es precisamente la costumbre del lavado de los pies antes de entrar a un hogar hebreo en tiempos bíblicos. Amén. Muy bien. Imagínense todos esos pies llenos de polvo, de tierra, y por supuesto dejando todo el tierrero y el polvero en esas esteras o esas alfombras que luego en la noche servían como piso y colocaban los almohadones para dormir en la noche. Amén. La costumbre de la unción con aceite en la cabeza también la vamos a revisar y vamos a ver por qué se hacía esta unción. Sabemos que el clima del desierto es muy fuerte. Amén. Y el cabello también se llena de polvo, la cara se llena de polvo y por supuesto, recuerden que ellos viajaban con sus túnicas puestas en la cabeza precisamente para cubrirse de los rayos del sol, de los rayos de la lumbrera mayor, mejor dicho. Entonces, esta costumbre de ungir a los huéspedes con aceite es muy antigua allá en Oriente Medio. Solo se usaba aceite de oliva, algunas veces mezclado con especias de mirra, lavanda, canela. Amén. Era, si se quiere decir, el perfume que se usaba en tiempos bíblicos. No como hoy en día, que usted va a un sitio donde venden perfumes y compra diferentes fragancias. Los perfumes en aquella época se hacían con aceite de oliva y se le colocaban, por supuesto, esencias. Esencia de lavanda, esencia de canela, diferentes esencias. Y eso eran los perfumes de tiempos bíblicos. Fíjense, vamos a Gilel 7. Gilel capítulo 7, donde tenemos un ejemplo. Gilel 7, Lucas 7, específicamente el verso 46, donde Yahshua le dice a el hospedador que lo invitó a su casa, le reprocha diciendo, no pusiste aceite en mi cabeza, pero esta mujer ha derramado perfume en mis pies. Es decir, aceite de oliva
amados hermanos, con especias. Amén. El nardo es una especia en tiempos bíblicos muy costosa. Amén. Esto era precisamente para que el cabello de los varones y de las mujeres fuesen hidratados. Amén. Recuerde que en tiempos bíblicos, hace 2000, 3000 años atrás, los hebreos usaban el cabello por los hombros y las barbas largas. Entonces, tanto la barba como el cabello, por supuesto, sufría la inclemencia de los rayos solares y el clima árido, el clima seco del desierto. Entonces, parte de una buena hospitalidad era hidratar el cabello y las barbas de los varones precisamente con estos aceites con diferentes especias. También nos los muestra el rey David Melech, cuando inmortalizó la costumbre al escribir el Salmo del Pastor, allí en Tehillim 23. Vamos a Salmos 23. Tehillim 23, donde, fíjense que en el verso específicamente número 5, dice David Melech: preparas mesa para mí, aún en la presencia de aquellos que me afligen. Unges completamente mi cabeza con aceite y tu copa me alegra como el mejor vino. Amén. Entonces, ¿a quién le está diciendo esta afirmación? A Yod-Heh-Vah-Heh. Porque quien prepara la mesa o la comida de un hebreo es Yod-Heh-Vah-Heh, quien es el que da los recursos financieros para poder comprar toda la provisión que se necesita para comer como comía el rey David, aún en la presencia de aquellos que son enemigos del pueblo de Israel y específicamente de nuestro rey David, y de aquellos que nos odian, de aquellos que traman poner lazo delante de cada uno de nosotros. Yod-Heh-Vah-Heh también es el que provee el aceite de oliva para ungir la cabeza de cada uno de los talmidim de Yahshua, y por supuesto entrega el vino para que en cada Shabbat nosotros podamos vivificar la cena con nuestra familia. Amén. Una buena mesa con la provisión que Yod-Heh-Vah-Heh haya dado a cada uno de los talmidim de Yahshua, por supuesto, con un buen aceite de oliva y con su copa de vino. Amén. Entonces aquí estamos viendo precisamente cómo el rey David hace referencia a esta costumbre de la unción en la cabeza con aceite de oliva. En tiempos recientes, los viajeros de allá de Oriente Medio han descubierto que la práctica de ungir aún existe en algunos lugares, y esto es precisamente para refrescar a esa persona que viene de camino a nuestras casas. Es lo mismo que llegue una persona aquí, por ejemplo en América, que llegue a nuestra casa y haya pasado por de repente alguna vicisitud. Lo primero que nosotros le ofrecemos a una persona, ¿verdad?, que llega calurosa de la calle, es un buen vaso con agua fresca, agua a temperatura ambiente, y por supuesto le ofrecemos el baño para que se lave su cara, se lave sus manos
y si necesita, por supuesto, hacer sus necesidades biológicas. Amén, para que se refresque y luego sí empiece a hablar con nosotros y que nosotros le podamos atender. Amén, eso es lo que se hace en tiempos modernos. Amén, ofrecerle agua, ofrecerle el baño para que se refresque si viene de un viaje muy lejano. Por ejemplo, cuando viajamos de Valencia a Maracay o a Caracas, lo primero que pedimos cuando llegamos a una casa o el hospedador nos dice, ¿quieren ir al baño? ¿Quieren agua? ¿Qué quieren primero? Porque se supone que son varias horas de camino. Eso es lo que se hace en tiempos modernos, pero en tiempos bíblicos eso era lo que se hacía. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos las costumbres del pueblo hebreo? Para que cuando estudiemos la Escritura, amados hermanos, sepamos cuáles son las enseñanzas que nos quiere entregar nuestro Abba. Y es que cuando alguien llega a tu casa invitado por ti, por supuesto, tú le ofrezcas lo mejor que tienes en tu casa. Amén. Sea poco o sea mucho. Amén. Y atender a esa persona como a ti te gustaría ser atendido, con lo poco o con lo mucho. Hago hincapié. Amén. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros atendemos una persona en nuestros hogares, recibimos bendición. Bendición de nuestro Abba, porque allí también estamos sembrando la buena semilla. Ahora bien, amados hermanos, si alguien te paga mal por bien, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos guardar nuestro corazón y jamás y nunca permitirle al enemigo que nos dañe nuestro corazón. ¿Cómo así, hermana? Sea más clara. Aquí, por ejemplo, en este ministerio, nosotros hemos recibido mucha gente. Le hemos abierto las puertas de acá del aposento alto. Les hemos servido, les hemos atendido, les hemos cobijado y les hemos tratado con amor. Amén. Sin embargo, hay gente que ha tenido sus agendas ocultas y ha traicionado y ha pagado mal por bien. ¿Qué nos queda al Roe y a mí? Guardar nuestro corazón y jamás permitirle al enemigo que ahora nosotros digamos no vamos a atender a más nadie, no vamos a servirle a más nadie, porque siempre nos traicionan o siempre nos pagan mal por bien. Jamás permita que eso le suceda a usted. Usted encárguese siempre de sembrar la buena semilla, porque usted va a cosechar lo bueno. Y aquel que le traicionó, aquel que le pagó mal por bien, también está sembrando su semilla. Y esa persona va a cosechar lo que sembró. Amén. Por eso le digo, por testimonio propio, nunca deje que el Hasatán dañe su corazón. Usted siga sirviendo, siga recibiendo y siga atendiendo bien a todo aquel que Yod Hei Vahei le envía a su hogar. Si esa persona sale hablando de usted mal, haciendo la Shon Hará, haciendo el Regilú, no importa, perdónelo. ¿Por qué? Porque cada persona va a cosechar la semilla que sembró. Usted siga sembrando lo bueno, porque usted también va a cosechar lo bueno. Amén. Muy bien. Para el día de mañana, si así el Eterno lo permite, vamos a estar hablando sobre la costumbre de cuidar a un huésped después que entra a tu hogar. Es decir, que se queda durmiendo un largo tiempo contigo en tu casa. Amén. Muy bien. Vamos a estar hablando acerca de esta costumbre. Cuando alguien se va a quedar un periodo de tiempo largo en tu casa, ¿cómo debes tratarle? ¿Cómo debes servirle? ¿Y cómo debes amarle? Independientemente, después de que se vaya de tu casa, te pague mal por bien. Amén.
siempre debemos hacer el bien. Siempre, amados hermanos, porque cada uno va a cosechar la semilla que sembró. El que siembra traición, cosecha traición. Pero el que siembra amor, cosechará amor. Amén. Muy bien. De toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón. Amén. No se aparten, amados hermanos, de nuestra sintonía, porque ya el Roe Jofre Granadillo terminó con la serie que se llama La Torá versus Ley parte 2. Y ahora sí, vamos a empezar a estudiar la carta a los Efesios. Amén. Entonces va a estar muy interesante y es muy importante que sigamos estudiando todas estas cartas, porque vamos a estar vivificando la costumbre hebrea y vamos a estar entendiendo, por supuesto, el libro bíblico. Hoy termina Torá versus Ley. Amén. Perdonen ustedes. Hoy termina Torá versus Ley y mañana sí comienza con la carta a los Efesios. Muy importante, amados hermanos, porque estamos estudiando verso por verso, carta por carta, para que la religión cristiana nunca más, absolutamente nunca más, nos mienta. Amén. Muy bien. No tenemos nada en contra de los cristianos. Tenemos todo en contra, es de la religión que creó Constantino, el primer cristiano de la historia. Amén. Muy bien. Porque Yahshua y Shaul HaTarsi no eran cristianos, eran hebreos. Específicamente Yahshua de la tribu de Judá y Shaul de la tribu de Benjamín. Es más, Shaul HaTarsi, él mismo, se llama fariseo. Amén. Muy bien. Entonces salgamos de la mentira de la religión cristiana y toda su falsedad, para que podamos ser libres verdaderamente, conociendo la verdad de la Escritura, y ya dejemos de seguirle construyendo ladrillos al faraón de la religión cristiana, para vivir libres, libres de las ataduras de esa religión que nos mantenían preso practicando el pecado. Amén. Así que no se aparten de nuestra sintonía. Ahora, mi amado Abba Kadosh, sea usted, amado Padre Celestial, atando, reprendiendo y echando fuera cualquier ruajín de retaliación que quiera venir en contra de esta sierva, de este ministerio y de cualquiera de mis hermanos que están precisamente estudiando, enseñando y vivificando la sagrada Torat Emet. Padre, sea usted guiándolos, que su palabra sea lámpara a sus pies y lumbrera en el camino de todos aquellos que estamos detrás de las huellas de nuestro Marán, Yahshua Melech HaMashiach. Shalom, Shalom Bi, para todos ustedes.